Comienza una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, mientras en el terreno las tropas rusas intensificaron sus ataques contra blancos militares y civiles, según fuentes ucranianas. Los bombardeos rusos del domingo ocurrieron tan cerca de Polonia, miembro de la OTAN, que la Alianza Atlántica analiza los escenarios en caso de que proyectiles rusos provoquen un incidente en suelo aliado. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Ucrania denunció de un nuevo bombardeo contra el edificio residencial de Kiev. Moscú negó haber atacado a civiles luego que Ucrania informara el domingo que más de 2.500 residentes de la capital han muerto desde el comienzo de la invasión. Las fuerzas rusas están intensificando sus ataques contra pueblos y ciudades de Ucrania. Según reportes, los ataques están dirigidos a instalaciones militares y civiles. Ese es el trasfondo de una nueva ronda de conversaciones entre los negociadores ucranianos y rusos que ya comenzó en territorio bielorruso, según informaron funcionarios ucranianos. Rusia sigue exigiendo la rendición de Ucrania, algo que rechaza el presidente Volodymyr Zelensky, quien aseguró que los ucranianos no tienen más remedio que mantener su resistencia a pesar de la gran pérdida de vidas. Una visita para levantar la moral. El presidente de Ucrania saluda en el hospital militar de Kiev a varios soldados heridos y les hace entrega de medallas. Y aunque las fuerzas rusas parecen estar ampliando sus ataques en toda Ucrania, Volodymyr Zelensky prometió la victoria definitiva e indicó que el diálogo bilateral podría traer progresos en esa dirección. Los representantes de ambos países están negociando por teleconferencia a diario. Nuestra delegación tiene el claro cometido de conseguir un encuentro entre los dos presidentes. Estoy seguro de que esa es la reunión que espera la gente. Obviamente es algo difícil, un camino complicado, pero es el camino que debemos seguir. El domingo Moscú llevaba su guerra casi hasta la frontera con Polonia. Un ataque a una base militar cerca de Leópolis es el golpe más cercano a un territorio de la OTAN. Habitantes de toda Ucrania han huido a Leópolis, que parecía segura en comparación con las regiones orientales bajo asedio ruso. Ahora la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, intenta proteger sus tesoros culturales. Varios voluntarios ofrecen visitas guiadas a los desplazados por el conflicto en un intento de distraerlos de la guerra. Intento olvidarme de la guerra, pensar que todo está bien, aunque no lo está. Las cosas no están bien en Kharkov. Estoy muy preocupada por mis amigos y por mis profesores. Si tengo que juzgar, lo que está sucediendo en Ucrania es comparable con la destrucción de Guernica, con Stalingrado y el sitio de Leningrado. La historia se repite con todos sus horrores. Horrores que alcanzaron el lunes por la mañana la periferia del norte de la capital, Kiev. Los servicios de emergencia informaron que un edificio residencial fue blanco de la artillería rusa, con un saldo de al menos 2 fallecidos. Y en medio de todo esto, la OTAN analiza los escenarios en caso que los ataques rusos muy cerca de Polonia generen un incidente en territorio aliado. Vamos a comentar esto en detalle con María García Sornosa, nuestra colega allá en Bruselas. María, bueno, decíamos, la OTAN no cree de momento un ataque deliberado de Rusia a uno de sus países de la alianza, pero en cambio teme que alguna bomba rusa llegue por error. Y aquí la pregunta, ¿está más cerca la Alianza Atlántica de verse arrastrada a un conflicto abierto con Rusia? Jenny, sí y no, porque desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, buena parte de los esfuerzos de la OTAN han estado concentrados en mandar ese mensaje de que no va a formar parte de forma directa en la agresión en esta guerra. Tenemos una responsabilidad en defender al pueblo ucraniano, pero también en evitar un choque abierto y directo con Rusia. Es el doble mensaje que sale aquí de los cuarteles generales de la Alianza Atlántica en estas 2 semanas de guerra. Pero es cierto que la situación durante el terreno está dejando
creando un escenario sombrío, porque en las últimas horas Rusia ha atacado a una base militar a tan solo 25 kilómetros de Polonia, un país miembro de la Alianza Atlántica. El miedo no es tanto que Moscú ataque directamente a algún país fronterizo como Polonia o Rumanía, sino que se produzca un mal cálculo, un error de estrategia o un misil mal lanzado. Aquí, en este escenario, la Alianza Atlántica sí que entraría en un escenario muy complejo, se pondría en la encrucijada porque se vería obligada a activar esa cláusula, el artículo 5 de defensa colectiva. Y en este escenario sí entraríamos en un escenario de guerra abierta, de tercera guerra mundial. Lo ha dicho así el propio presidente estadounidense Joe Biden, con unas palabras que tienen un interlocutor muy claro, muy directo, es Vladimir Putin, al que le piden desde aquí de Bruselas que se lo piense muy bien, se lo piense dos veces antes de dar un paso en falso que podría desatar consecuencias imprevisibles. El presidente de Ucrania sigue demandando en medio de toda esta situación de la OTAN una zona de exclusión aérea o un puente aéreo que ayude a los civiles atrapados o también incluso que se envíe aviones de combate. Con todo esto que estamos viendo, ¿existe acaso hoy un mayor margen de la OTAN para alguna de estas demandas? Sí, estamos viendo que la situación sobre el terreno se está deteriorando, llegan los reportes de ataques a civiles, a bombardeos de corredores humanitarios, pero a pesar de ello parece muy poco probable que la OTAN acceda a estas plegarias casi desesperadas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y es que decretar una zona de exclusión aérea o enviar cazas de combate dejaría un margen muy poco estrecho para evitar esa guerra abierta que venimos comentando. Es muy interesante, Jenny, que a principios de la contienda el propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, dijo que sí, que se iban a enviar cazas de combate. Estas palabras sentaron muy mal entre los aliados porque recoge el portal político que desvelaron un plan que era secreto. Al hacerlo público lo hizo saltar por los aires e hizo imposible que Occidente mandase esas tropas de combate. Por eso es muy importante esa reunión de urgencia que celebran los 30 ministros aliados el próximo miércoles aquí en Bruselas. Iba a ser virtual, pero dado la gravedad de la situación sobre el terreno, los 30 ministros de la Alianza Atlántica van a estudiar los próximos pasos, que parece que solo se van a limitar a seguir ampliando su presencia en el flanco oriental. En general, la sensación aquí en Bruselas es de bastante poca confianza en las intenciones de Vladimir Putin. Se cree que lo peor está por llegar, porque ya sabemos que lo fácil es empezar una guerra, pero lo difícil es ponerle fin. María García Sornosa, muchas gracias en Bruselas. Un placer.